con atención. Gracias, Gustavo. No, de nada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre síndromes neurológicos. Hay una charla, esta misma charla está grabada para Intramed. La voy a hacer más breve ahora, voy a pasar más rápidamente en algunos conceptos de la charla y voy a tratar de enfocarme en lo que son los síndromes vasculares, vasculares cerebrales. Pero no me quiero detener demasiado detalladamente en los síndromes vasculares cerebrales porque, bueno, es más un área ya de especialización y de neurología, pero es importante que tengan al menos una idea. Esta charla va a estar completa, subida al aula, entonces ustedes van a poder repasarla y ver temas que no voy a tocar hoy. Por ejemplo, no voy a hablar sobre síndromes demenciales o síndromes miopáticos, etcétera, pero todo eso está en la presentación y está basado, por supuesto, en el libro de la cátedra. Eh, Comenzamos con el síndrome piramidal. El síndrome piramidal se produce por una lesión en la vía piramidal, por eso lleva el nombre. También se lo conoce como lesión de la primera neurona o de la neurona córtico-espinal, porque se afecta lógicamente la vía córtico-espinal. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar del trayecto de la vía córtico-espinal, ya sea en la corteza o bien en el área subcortical, que va a estar condensada en lo que es la cápsula interna. Luego, las fibras motoras de esta vía córtico-espinal, que va desde la corteza hasta la médula espinal, se van a ir organizando de cierta manera en la cápsula interna. Por ejemplo, las fibras motoras que van hacia el ojo van más adelante en la cápsula interna. Luego vienen las fibras de la cara. Luego vienen, ustedes pueden ver acá la línea azul, el miembro superior, después el tronco y después el miembro inferior es más distal, es más posterior en la cápsula interna. Esa organización se va a mantener después, de cierta manera, cuando entran al pedúnculo cerebral. Eh, y luego va a ir manteniendo ese orden en el trayecto hacia las regiones inferiores de la vía piramidal. En el tronco cerebral, en las porciones superiores del tronco cerebral, estas fibras permanecen, por supuesto, del mismo lado, ipsilaterales a la corteza, ¿no es cierto? Y luego en la decusación piramidal, a nivel inferior del bulbo, ahí se cruzan las vías hacia el otro lado, la gran mayoría de las vías corticomotoras, corticoespinales digo, un 90% de las fibras cruzan el haz que permanece por vía anterior, finalmente también va a cruzar, pero directamente en el sitio de la inervación correspondiente a nivel medular. Pero también cruza. Todas las fibras finalmente van a cruzar. La gran mayoría lo hacen cruzando en la decusación piramidal y el resto, un 10% o menos, lo hace a nivel del sitio de sinapsis en la médula espinal. Es una representación esquemática. En cualquier punto de esta vía a donde se produzca una lesión, nos va a dar un síndrome neurológico conocido como síndrome piramidal. ¿Cuáles son las características? Perdón, ¿cuáles son las causas? Vamos a empezar por las causas del síndrome piramidal. Bueno, puede haber causas, las podemos dividir en congénitas y adquiridas. Las congénitas, lógicamente, alguna lesión en el desarrollo intrauterino podría producir esto. Hay lesiones vasculares intrauterinas, no son comunes, pero existen, sobre todo cuando hay trastornos de la coagulación a nivel materno. Puede haber infartos a nivel de la placenta, que secundariamente podrían producir una ACV en el niño o la niña. Eh, También cuando hay malformaciones cardíacas, se pueden asociar con lesiones vasculares cerebrales. Bueno, y las causas adquiridas pueden ser traumáticas, vasculares, compresivas, vasculares, ACV, por supuesto, compresivas pueden ser tumores, granulomas, etcétera. Los signos clínicos de afectación del síndrome piramidal los podemos dividir como muchos de los signos neurológicos
en negativos y positivos. Negativos es cuando hay una pérdida de función. Por ejemplo, debilidad o pérdida de la sensibilidad. Todos esos son síntomas o signos negativos, mejor dicho. Los positivos son cuando hay un aumento, por ejemplo, un aumento en el tono muscular con espasticidad o un aumento en los reflejos, en la respuesta refleja, cuando hay hiperreflexia, o bien cuando aparecen movimientos anormales como clonus, sincinesias. El signo de Babinski es un reflejo cutáneo anormal. Bueno, la, en el, perdón, en el síndrome piramidal, como signos negativos, vamos a tener debilidad o paresia, que es el nombre, el término médico que utilizamos para definir a la debilidad. Cuando la debilidad es completa, se le llama plejía, ya lo vimos la vez pasada. Arreflexia o superficial o cutánea mucosa, pérdida de la destreza, atrofia leve por desuso. Los signos positivos son espasticidad, hiperreflexia, clonus y signo de Babinski. En el síndrome piramidal, cuando lo examinamos al paciente, cuando lo inspeccionamos, primero nos damos cuenta de que en su actitud el miembro superior está comprometido con una aducción del brazo, pronación del antebrazo, flexión sobre el brazo, manos y dedos flexionados. Es decir, el miembro superior está flexionado, mientras que el miembro inferior está extendido. Tenemos la punta del pie extendida y toda la rodilla está extendida con una leve rotación interna. Entonces, vemos ya esa discrepancia. En el miembro superior están los músculos flexores, están predominando sobre los extensores y el miembro está flexionado. En el miembro inferior, los músculos extensores predominan sobre los músculos flexores y el miembro está bien extendido. En la marcha, por supuesto, cuando hay un déficit severo, hay un movimiento en os o en guadaña, que lo vimos en la clase de examen físico. Siempre los vemos caminar y ya nos damos cuenta de que estamos en presencia de un síndrome piramidal. Y el tipo de debilidad, de parálisis o paresia, puede ser facio-brachiocrural cuando compromete la fascie, el brazo y el miembro inferior. Lo podemos dividir en derecho o izquierdo. Otros signos que podemos encontrar son hipotrofia por desuso en el lado afectado, hipertonía con espasticidad y signo de la navaja. Recuerdan que lo habíamos visto al signo de la navaja, que ese brazo flexionado, cuando yo intento extenderlo, va a hacer resistencia hasta un cierto punto. Pasado ese punto, va a predominar nuevamente los extensores y el brazo se extiende rápidamente, como si estuviéramos abriendo una navaja que primero hace resistencia y después se abre rápidamente en un movimiento rápido. Bueno, ese es un signo de espasticidad en el síndrome piramidal. Y la hiperreflexia profunda con abolición de reflejos cutáneos abdominales, el signo de Babinski y sucedáneos y clonus. Es decir, hiperreflexia se define como la presencia de una respuesta refleja exagerada cuando hacemos los reflejos osteotendinosos, clonus y Babinski. Si tenemos esos tres elementos, estamos hablando de hiperreflexia. Según el lado afectado, la hemiplegia o hemiparesia lo podemos dividir en derecha o izquierda. Según la extensión puede ser completa o incompleta. Según la instalación puede ser súbita o gradual. Hay muchas formas de clasificar a la hemiplegia o la hemiparesia. Esto es importante, tiene su importancia porque nos va a ayudar a localizar la lesión. Como siempre, en neurología estamos pensando a dónde está la lesión, a dónde está la lesión, a dónde está el problema, en qué lugar de la vía córtico-espinal localizo la lesión. De esa manera después puedo solicitar los estudios complementarios, diagnósticos, etcétera, tratando de encontrar el problema de una manera racional y no digamos, con lo que se llama un escopetazo, que uno tira un montón de estudios al azar y a ver si encuentra algo, ¿no? Eso no es la forma más apropiada de hacer los diagnósticos en general. Bueno, cuando el paciente está en coma es más difícil examinarlo o darse cuenta de que tiene un síndrome piramidal, pero vamos a ver que la fascia está simétrica y si no está intubado, podemos apreciar que
los músculos de un lado de la cara están más relajados que los del otro, y de tal manera que se ve en la respiración lo que se llama el signo del fumador de la pipa. Eh, la mirada está desviada hacia el lado de la lesión. Esto me ha pasado a mí, por ejemplo, yo supe trabajar hace 20 años en servicio de emergencia. Eh, entonces nos llaman, llegamos con la ambulancia a la casa y el paciente, bueno, está tirado en el piso y lo empezamos a examinar y ahí, bueno, uno ya piensa, este paciente está con una disminución del sensorio, está comatoso, le miro los ojos y están desviados hacia el lado izquierdo. Cuando empiezo a revisar el tono muscular, bueno, me doy cuenta de que hay una diferencia del lado derecho. Y le veo la cara y los músculos de la cara del lado derecho están más relajados que los del lado izquierdo. Entonces ya voy pensando que es posible que haya tenido un accidente cerebrovascular que le esté afectando el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Porque los ojos están desviados hacia la izquierda. Eso nos va a guiar. La desviación de la mirada conjugada, cuando hay una lesión en el sistema nervioso central, es siempre hacia el lado de la lesión. Hay algunas excepciones, pero eso es la regla. Bueno, eh, también nos podemos fijar en los reflejos corneales, pupilares, etcétera. Eso también nos puede orientar. Pero lo más importante es eso que les dije: la desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, ver los músculos faciales del otro lado y cómo está el tono muscular o la respuesta motora del lado contralateral a donde pensamos que está la lesión. Por ejemplo, si levantamos los brazos y los dejamos caer, en el lado hemipléjico lo hace más abruptamente. Hay todavía una persistencia de tono en el otro lado. Y ya podemos encontrar un signo de Babinski o signos de automatismo medular, etc. La hemiplejía la podemos dividir también en flácida o espástica, de acuerdo al tono muscular. Cuando hay una disminución del tono muscular, del lado que está afectado, decimos que es una hemiplejía flácida. Puede estar asociado a una disminución de los reflejos cutáneos abdominales, que ya los vamos a ver cómo se examinan, o bien los reflejos osteotendinosos del lado afectado. Vemos el signo de Babinski bueno, puede haber respuestas de automatismo medular. Es decir, cuando nosotros hacemos el signo de Babinski en la planta del pie y el dedo gordo se extiende hacia arriba y los demás se extienden lateralmente, ahí decimos que el signo de Babinski está presente. No es apropiado decir positivo o negativo, no se debería hablar de esa manera. Hay gente que dice un Babinski positivo. No es correcto. Hay que decir, ¿tiene signo de Babinski o no tiene signo de Babinski? O está presente el signo de Babinski o no está presente el signo de Babinski. Pero el signo de Babinski es ese. Bueno, cuando hacemos el signo de Babinski en la planta del pie, a veces inducimos también una respuesta motora, flexora. Se le flexiona el tobillo, se flexiona la rodilla y se flexiona también la cadera. Es lo que se llama una triple flexión. Y es una respuesta de automatismo medular. Es un reflejo local a nivel medular. Puede estar presente en el caso de una hemiplejía flácida. Generalmente cuando la lesión es muy, muy reciente, todavía no se ha desarrollado el aumento del tono muscular con espasticidad. Con el correr del tiempo, lenta y gradualmente, una hemiplejía flácida va a evolucionar hacia una hemiplejía espástica, con aumento, con hipertonía muscular, contractura, puede estar paralizada inclusive los músculos de la cara y los músculos del lado afectado. De nuevo, ahí al final, cuando ya se estableció y es una hemiplejía ya crónica, ahí vamos a encontrar que el paciente tiene el brazo flexionado, la pierna extendida. Recuerden, en el miembro superior predominan los músculos flexores, en el miembro inferior predominan los músculos extensores. Y la marcha es en guadaña, también se le llama marcha de segador o helicopoda. Son todos términos sinónimos en ese caso. Como va a ser un síndrome piramidal ya establecido, ahí sí es más probable que encontremos hiperreflexia con signo de Babinski, que está presente.
clonus que puede estar presente a nivel del pie o del tobillo, o bien de la rótula. Si nosotros extendemos la rótula hacia abajo, podemos inducir una respuesta mioclónica a nivel del cuádriceps, que también es un signo de hiperreflexia. Las sincinesias son movimientos involuntarios. Por ejemplo, el que les mencioné recién, una respuesta motora triple, o bien puede extenderse hacia el lado contralateral. Yo tomo los reflejos de un lado y produce una respuesta refleja contralateral. Eso también es un signo de hiperreflexia y en este caso es una sincinesia. Con el correr del tiempo, bueno, se va a desarrollar atrofia, ¿no es cierto?, en meses o años. Otra forma de diferenciar las hemiplejías es, o ustedes lo van a encontrar como hemiplejías directas o alternas. Cuando todo el lado, el mismo lado está paralizado, se dice que es una hemiplejía directa. Es decir, se afecta a los músculos de la cara y del brazo y de la pierna, todos del mismo lado. Cuando hay un cruce, es decir, están paralizadas ciertos, por ejemplo, en la cara, los músculos de un lado y a nivel periférico, los músculos del otro lado, entonces hablamos de una hemiplegia alterna. Puede ser que haya también hemiplegia alterna de ambos hemicuerpos. Cuando la lesión está a nivel del tronco cerebral, podemos tener lesiones bilaterales cruzadas. Bueno, otra forma de de diferenciarlas a las hemiplejías es entre corticales, subcorticales y capsulares. ¿Por qué es importante esto? Porque, de nuevo, vamos a poder tratar de localizar la lesión en la córtex a nivel subcortical o en la cápsula. ¿Por qué me dicen? Bueno, pero de todas maneras, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando cuando un paciente tiene una ACV a nivel capsular, tiene una parálisis muy pronunciada, muy marcada del lado contralateral, pero no está ocluida una arteria grande del cerebro. Eso es por lesión de una arteria muy pequeña, es una arteria penetrante, y está ubicada la lesión en este momento, en ese caso, a nivel de la cápsula interna. Entonces, una lesión capsular va a producir un déficit motor, facial, braquial y crural del otro lado, que puede ser severo, y sin embargo no hay una arteria grande que está ocluida. Cuando la lesión se ubica a nivel cortical, puede que yo no tenga tanta debilidad, tanto déficit motor, pero voy a tener otros síntomas asociados que son síntomas ya de territorios corticales. Por ejemplo, si es el hemisferio dominante, voy a tener trastornos del lenguaje. Si es el hemisferio no dominante, voy a tener lo que se llama heminegligencia, es decir, un síntoma de no reconocimiento del déficit, o puede ser que el paciente no reconozca todo lo que está sucediendo en su campo visual del otro lado. Esos son síntomas corticales. Cuando yo estoy en presencia de un paciente con un infarto, con una ACV lacunar subcortical a nivel de la cápsula, no voy a necesitar hacerle un cateterismo cerebral y tratar de hacer una trombectomía, es decir, retirar ese trombo, ese coágulo que está tapando la arteria. Es muy poco probable que sea necesario hacer eso. En cambio, cuando la lesión es cortical, sí, ahí es más probable que haya una arteria grande ocluida, por más que el déficit motor no sea tan grave, pero si yo no le abro esa arteria que está ocluida, el déficit va a seguir progresando con el correr del tiempo y finalmente ese paciente va a terminar con una hemiplegia completa, con un ACV totalmente evolucionado y el pronóstico es mucho peor. El pronóstico de los infartos lacunares a este nivel, a nivel de la cápsula interna, en general es mucho más o mucho menos ominoso que un infarto a nivel cortical. Entonces es importante, desde ya les voy diciendo, que ustedes cuando estén evaluando un paciente con debilidad, con una hemiparesia o una hemiplegia, piensen, ¿esta hemiplegia es directa o es alterna? Es directa. Bueno, ahora, ¿tiene síntomas corticales? Por ejemplo,
tiene un déficit del lenguaje, si está afectado el hemisferio dominante. O, por ejemplo, a veces puede también presentarse con epilepsia, con una convulsión. Si los síntomas están asociados a convulsiones, entonces también es más probable que la lesión esté más cerca de la corteza. Cuando es subcortical, puede ser cercano a la corteza, con síntomas corticales, por ejemplo, en la zona que se llama corona radiada, que está en este lugar, pero bueno, tiene el mismo sentido patológico que la corteza, es decir, es más probable que esté alterado, que esté afectada una arteria grande en el caso de una ACV. Mientras que si es ya capsular, el paciente va a tener síntomas motores puros, o puede tener también síntomas sensitivos puros. Hay una serie, hay un grupo de descripciones características de los síndromes lacunares que son fáciles de identificar clínicamente. Ahora, yo que estoy en la neurología y cuando estamos con los servicios de neurología y nos llaman a la guardia para atender a un paciente con un déficit motor, muchas veces, la mayoría de las veces, solamente por examinar al paciente, ya estamos diciendo, bueno, esto es una hemiplegia cortical o es una hemiplegia subcortical lacunar de la cápsula interna. Ya en la primera evaluación clínica en la guardia o donde fuera, ya tenemos ese concepto inicial y eso nos sirve para determinar el grado de urgencia para solicitar los estudios siguientes. Bueno, la hemiplegia directa también puede estar producida por una lesión a nivel del tálamo. Cuando el tálamo está comprometido, vamos a tener síntomas sensitivos, fundamentalmente dolor. Y ese paciente tiene un síndrome característico que se llama síndrome talámico de Dejerin-Roussy, que tiene dolor en el mismo lado de la debilidad. A veces solamente hemianestesia con dolor y a veces puede tener síntomas, signos de tipo movimientos anormales, como movimientos coreicos, que son movimientos involuntarios que se asemejan a una danza, o atetosis. Los movimientos coreicos más amplios y tipo coreografía de una danza, ¿no? Mientras que los movimientos atetósicos son movimientos más lentos que pueden afectar músculos más pequeños, por ejemplo, los músculos interóseos de la mano y demás. Esos son atetosis. Bueno, todo eso puede estar presente cuando la lesión está a nivel del tálamo. Cuando la lesión es medular, lógicamente no vamos a tener afectados los músculos de la cara. Entonces, cuando yo lo examino al paciente, veo que hay una hemiplegia de un lado, pero no tiene afectados los músculos de la cara, ya estoy pensando que es por lo menos desde el nivel cervical medular para abajo. Dependiendo, bueno, de otros factores, puede ser también dorsal, ¿no? Bueno, las hemiplegias alternas generalmente son causadas por lesiones a nivel del tronco cerebral. Entonces, como hay proximidad de muchas estructuras anatómicas, vamos a tener con una misma lesión, manifestaciones cruzadas en este paciente. Según la topografía, recuerdan que el tronco cerebral lo dividimos en tres secciones. La sección superior, que es el mesencéfalo, la sección media, que es la protuberancia, y la sección inferior, que es el bulbo. Entonces, bueno, dependiendo de a dónde está la lesión, también vamos a tener síndromes neurológicos muy característicos. Este corte es a nivel a nivel interpeduncular, a nivel de la cisterna interpeduncular. Estos son los dos pedúnculos cerebrales. Recuerden que la vía piramidal se distribuye por la porción anterior de los dos pedúnculos cerebrales. En este momento, como es la porción superior del tronco, todavía la vía piramidal no está cruzada, no ha llegado a la decruzación piramidal. Esta zona rayada nos está mostrando el lugar de la lesión. Ahí el paciente, vamos a suponer que tuvo un ACV, un pequeño ACV, que le está afectando esta zona. Entonces le va a afectar la vía piramidal del lado derecho y clínicamente se va a manifestar con una hemiparesia o hemiplegia del lado izquierdo en este paciente, que le va a afectar la mitad inferior de la cara. ¿Por qué?
porque la otra mitad, perdón, la mitad superior de la cara tiene doble inervación cortical. Entonces, la corteza del otro lado está la corteza del mismo lado está manteniendo la viabilidad, la funcionalidad de los músculos superiores de la cara. Eh, este es el tercer par craneal, que se acuerdan que salía, el origen aparente sale de la cisterna interpeduncular. Entonces, esa lesión está afectando al tercer par. Recuerdan que el tercer par inervaba el elevador del párpado. Entonces, este es el lado derecho. Fíjense, en el ojo derecho de este paciente está caído el párpado. Entonces, nosotros tenemos un tercer par derecho con una hemiplegia izquierda. Es un síndrome alterno. Tiene un signo de un lado, del lado derecho, con otro signo del lado izquierdo. Del lado derecho, una parálisis del tercer par. Del lado izquierdo, una hemiplegia. Bueno, entonces esto es una hemiplegia alterna, se le llama así, es un síndrome de Weber que nos localiza a la lesión en la porción superior del tronco cerebral, a nivel del mesencéfalo, a nivel de los pedúnculos cerebrales. Si nos vamos un poquito más abajo, hacia la protuberancia, bueno, en este nivel, a nivel de la protuberancia, estaban ya los núcleos del sexto y el séptimo par craneal. No sé si se acuerdan de eso, entre otros, ¿no? Entonces, esta lesión en el área rayada está afectando la vía piramidal. Aquí están los haces córtico-espinales que atraviesan la protuberancia de manera anterior, cercanos a la línea media. Bueno, ese es el tracto del nervio facial. Ese vendría a ser el origen aparente. Entonces, esta lesión me está comprometiendo a la vía piramidal del lado derecho y al nervio facial derecho en su tramo ya periférico. Pero, claro, todavía la vía piramidal no se decusó, no cruzó al otro lado. Entonces, vamos a tener una debilidad facial completa, porque como está alterado todo el nervio facial, las fibras que vienen de los dos lados de la corteza están interrumpidas. Es como si fuera una parálisis facial periférica. Es central porque está en el trayecto que todavía está dentro del tronco cerebral, pero es como si fuera una parálisis facial periférica. Afecta la porción superior e inferior del nervio facial. Y del otro lado vamos a tener una hemiplegia o hemiparesia brachiocrural. Entonces, esto es también un síndrome alterno, una hemiplegia alterna, con parálisis facial derecha, es decir, del mismo lado de la lesión, y hemiplegia izquierda contralateral a la lesión. Es el síndrome de Miller-Douglas y nos ubica a la lesión a nivel protuberancial, en el tronco cerebral. Y si nos vamos más abajo, a nivel del bulbo raquídeo, todas estas lesiones son típicas de accidentes cerebrovasculares. Por eso se las menciono. Son generalmente de comienzo súbito, agudo, en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares, ya sea hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, etc. Es decir, en un paciente que tiene múltiples factores de riesgo vasculares y que se presenta con un comienzo súbito de una hemiparesia o una hemiplegia alterna, bueno, yo ya tengo prácticamente el diagnóstico hecho de manera clínica. Lo reviso al paciente, encuentro que tiene parálisis facial del lado derecho con una hemiplegia izquierda, ya está, es una lesión a nivel de la protuberancia, muy probablemente también por afectación de los vasos penetrantes, es decir, una lesión de tipo lacunar. Bueno, más abajo en el bulbo raquídeo, la vía piramidal se acerca más a la línea media. Este es el haz piramidal, está pintado de marrón. Fíjense nada más en la mitad del lado derecho del dibujo. En ese caso, la vía piramidal, justo estamos por encima de la decusación. Todavía con una lesión a este nivel, vamos a tener una hemiplegia contralateral. Justo la decusación es a nivel bulbo medular, en la porción inferior del bulbo. Y acá estamos a nivel del núcleo del par craneal 12. Este es el tracto del par craneal 12, que sale a nivel del surco anterior, entre la vía piramidal, entre la prominencia de la vía piramidal y el núcleo olivar.
por ahí sale el par craneal 12. Entonces, en su trayecto periférico, el par craneal 12 está también lesionado por esta lesión. Casi siempre es un ACV. Entonces, este paciente va a tener una hemiplegia derecha, porque todavía no está decusada la vía, pero va a tener también una parálisis del par craneal 12 del lado izquierdo. La lengua se va a desviar hacia el lado paralizado, hacia el lado izquierdo. Entonces, de nuevo, un paciente con una debilidad de la lengua de un lado y una debilidad del cuerpo, del hemicuerpo del otro lado, me ubica la lesión a nivel vulvar. Cuando la lesión es mucho más extensa a nivel vulvar, bueno, va a tener también compromiso sensitivo y demás, es un síndrome más complejo, pero es menos común. Lo más común es que se presente de esta manera con lo que se llama un síndrome vulvar medial. La paraplegia o paraparesia es el término que utilizamos cuando hay una debilidad de ambos lados, es decir, pueden ser ambos brazos o ambas piernas. Cuando se afectan los cuatro miembros, ya hablamos de cuadriplegia o cuadriparesia, pero supóngase que tiene afectados ambos miembros superiores del paciente, en ese caso hablamos de una diplegia braquial. Puede haber tumores medulares, enfermedades desmielinizantes, etcétera, todas lesiones a nivel de la médula cervical que producen una diplegia o diparesia braquial. En este caso también en el examen neurológico vamos a encontrar los signos de aumento de los reflejos, de lo que vendría a ser un síndrome piramidal, pero va a ser bilateral, con un aumento del tono muscular, aumento de los reflejos, etcétera, pero va a ser, en este caso, lo vamos a encontrar de manera bilateral. Cuando es cuatro miembros afectados, estamos hablando de un síndrome de enclaustramiento, una cuadriparesia o una cuadriplegia, y en este caso el paciente, bueno, no puede movilizar ninguno de los cuatro miembros, se puede asociar a compromisos, cuando la lesión está en el tronco cerebral, se asocia a compromisos de múltiples pares craneales, y hay un síndrome neurológico muy característico que es el síndrome de enclaustramiento. El paciente está consciente, se da cuenta de todo lo que está pasando, inclusive puede comunicarse parpadeando porque está preservado el mecanismo de parpadeo, pero no puede hablar, no puede tragar, no puede movilizar los cuatro miembros, es una situación lógicamente muy dramática. Y también la principal causa es ACV. Los exámenes complementarios que utilizamos para hacer los diagnósticos van dependiendo de la posible causa. Por ejemplo, si estamos sospechando una causa traumática, a veces las radiografías nos pueden dar la información necesaria, fracturas sobre todo, pero casi siempre solicitamos tomografía, resonancia magnética, dependiendo de si es un ACV, podemos llegar a necesitar una arteriografía, un cateterismo cerebral, por ejemplo, y si estamos sospechando causas infecciosas o bien desmielinizantes, etcétera, hacemos una punción lumbar, evaluamos el líquido cefalorraquídeo. Otros estudios complementarios importantes son el electroencefalograma, los potenciales evocados somatosensoriales, todo eso lo van a ver en neurología. Y por último, algunas veces necesitamos de una biopsia del sistema nervioso para poder llegar al diagnóstico, sobre todo si estamos sospechando alguna neoplasia. Bueno, esto es todo lo que es síndrome piramidal, en el cual ya hemos hablado en general, en líneas generales, de los síndromes vasculares. Esos que yo les mencioné son realmente los más importantes. ¿Qué pasa ahora cuando la lesión es más inferior? Es decir, el síndrome piramidal es un sinónimo de síndrome de la neurona motora superior, ¿cierto? O de la primera neurona motora. Cuando está afectada la segunda neurona motora o la neurona motora inferior, se produce un síndrome clínico muy diferente, o sea, tienen similitudes, lógicamente, pero tienen diferencias, y que van a depender sobre todo de todos los fenómenos que ocurren cuando la lesión está a nivel, ya sea de la neurona inferior en el asta medular o a nivel del nervio periférico que conduce el estímulo hacia los músculos y los nervios, ¿cierto? O hacia los músculos y hacia los tegumentos, por decirlo así.
La parálisis de origen de la segunda neurona motora puede ser, como les dije recién, a nivel del núcleo, ya sea en el tronco cerebral o en la médula espinal, o bien infranuclear, cuando está afectado el trayecto del nervio periférico. Eh, ¿Cómo los diferenciamos clínicamente a una parálisis de la neurona motora superior versus la neurona motora inferior? Eh, la, el concepto vendría a ser así. Hay que fijarse en el tono muscular. Cuando la parálisis es en la neurona motora superior, hay hipertonía, mientras que en la neurona motora inferior hay hipotonía o flacidez. Entonces, lo primero que evaluamos es el tono muscular. Ya eso nos va a empezar a servir, nos va a ayudar a diferenciar neurona motora superior o inferior. Después nos fijamos en los reflejos. En el síndrome de la neurona motora superior hay hiperreflexia, mientras que en el síndrome de la neurona motora inferior hay hiporreflexia o arreflexia. ¿Está bien? Y buscamos, sobre todo, en lo que son los reflejos, si hay signo de Babinski. Si yo encuentro un signo de Babinski, ya eso me localiza para la motoneurona superior. No vamos a encontrar signo de Babinski en los síndromes de motoneurona inferior. Las, Cuando estamos inspeccionando al paciente y vemos que tiene fasciculaciones, las fasciculaciones son contracciones parciales de fibras musculares que no producen un movimiento articular. Entonces vemos cómo se contraen parcialmente algunas fibras musculares en los músculos del brazo, del tórax, de las piernas, etc. Y el paciente lo siente, a veces lo refieren como un viboreo en los músculos, unas contracciones, bueno, debajo de la piel, etcétera. Si hay fasciculaciones, es más probable que sea una lesión de la neurona motora inferior y no de la neurona motora superior. Entonces, más o menos con eso ya nos sirve para ubicarnos. Acuérdense, el tono muscular aumentado en la neurona motora superior, disminuido o ausente en la neurona motora inferior, los reflejos aumentados en la neurona motora superior, disminuidos o ausentes en la neurona motora inferior, signo de Babinski, búsquenlo, eso nos va a localizar directamente en la neurona motora superior y la presencia de fasciculaciones. Cuando hay fasciculaciones, es más probable que sea neurona motora inferior. ¿Cómo se manifiesta clínicamente el síndrome de la segunda neurona motora? Bueno, puede haber paraplegia o paraparesia, es decir, compromiso de de ambos miembros inferiores. Puede haber monoplegia o monoparesia cuando hay un solo miembro afectado. Polineuropatía, un síndrome polineuropático, muchos nervios afectados simultáneamente. O puede ser un solo nervio afectado de manera aislada. La paraplegia se da en casos, por ejemplo, la poliomielitis es una infección viral de la médula espinal que ataca directamente al cuerpo neuronal de la segunda neurona motora. Entonces, si nos volvemos en este lugar, este es el sitio, en el asta anterior de la médula espinal, ese es el sitio que se va a ver afectado por la infección de la poliomielitis. Entonces, clínicamente ese paciente se va a manifestar con toda una manifestación de hipotonía muscular, hiporreflexia, etcétera, como si fuera una lesión periférica, pero bueno, que va a comprometer toda la inervación correspondiente al segmento medular que está afectado por el virus. Casi siempre, bueno, puede ser monoparesia, puede ser una afectación asimétrica, pero muchas veces es bilateral. La poliomielitis, afortunadamente, y gracias a la vacunación, ya está prácticamente erradicada, solamente quedan algunos sitios en Pakistán, a donde todavía hay presencia de poliomielitis, y es muy excepcional en el resto del mundo. Hay una infección viral que es el virus del Nilo, el virus de West Nile, que produce un síndrome poliomielítico parecido, muchísimo más agresivo y bueno, que ocasionalmente se hace ese diagnóstico también. Otros virus pueden producir una mielitis, también una inflamación a nivel de la médula, pero no son este tipo de virus de tipo herpes, por ejemplo,
Y hay otras lesiones, por ejemplo, una lesión traumática, una fractura, una lesión traumática muy severa a nivel de la columna, podría producir también una lesión, como les dije recién, en ese nivel de la médula. A ver, quiero volver al dibujito. Una lesión traumática que compromete las anteriores de la médula también nos va a producir un síndrome de neurona motora inferior. Bueno, esas son las causas, más o menos. Pero también pueden ser causados por polineuritis, por afectaciones de los nervios, por tanto lesiones inflamatorias como traumáticas o tóxicas de los nervios. Hay un síndrome autoinmunitario que se llama de Guillain-Barré, que es una poliradiculoneuritis, que es un síndrome postviral. El paciente primero hace una gripe y después 2 semanas más tarde hace una polineuropatía ascendente desde los miembros inferiores hacia los miembros superiores, que se llama síndrome de Guillain-Barré, lo van a ver en neurología. Este síndrome ha sido descrito también después de infecciones por COVID. Bueno, la paraparesia flácida, neurítica, la paraplegia, puede ser, el comienzo puede ser variable, puede también asociarse a dolores prodrómicos, etcétera. Y bueno, eso lógicamente va a depender de la etiología. Eh, Cuando hay una monoparesia o una afectación unilateral, bueno, la causa puede ser distinta, pueden ser tumores, por ejemplo, nos puede afectar de un solo lado y demás. Pero bueno, este no es el objeto de esta charla. Las polineuropatías pueden ser con compromisos metabólicos como la diabetes, el alcohol, etc. Eh, el síndrome de la lesión del nervio periférico es cuando hay un solo nervio que está afectado, un tronco nervioso periférico afectado. Y dependiendo de si es un nervio motor puro, si es mixto, etcétera, vamos a tener compromiso también, clínicamente motor puro o sensitivo también. En el síndrome del nervio periférico vamos a encontrar lo mismo que lo que les comenté antes de la motoneurona inferior, pero localizado en el sitio de inervación, es decir, dependiendo de qué grupo muscular está inervado por este nervio afectado. Eh, y bueno, por ejemplo, cuando hay un nervio mixto afectado, vamos a encontrar también hipoanestesia en ese territorio. Puede haber asociación de trastornos neurovegetativos con pérdida de la sudoración o bien cambios muy, muy marcados con la temperatura y el color de la piel. Y en el caso de miembro inferior, típicamente por afectación polineurítica y demás, tenemos la marcha en este patch que yo les había mostrado la vez pasada, que se cae la punta del pie, casi siempre los nervios ciático-popliteos externos, cuando están afectados a nivel del perone, de la cabeza del perone, pueden producir la caída de la punta del pie. El paciente tiene que levantar mucho el miembro inferior para poder avanzar y levantar el pie del suelo. Eso, bueno, nos está hablando de una lesión del nervio periférico. Cuando hay polineuropatías, muchos nervios afectados a la vez, casi siempre los síntomas clínicos empiezan en distribución de botas y guantes. Entonces, un paciente que manifiesta ardor, quemazón, síntomas sensitivos, con esa distribución en ambas manos y en ambos pies, ya estamos pensando en una polineuropatía, es lesión inferior. Por supuesto estamos hablando de cosas, digamos, de síntomas motores, pero también pueden ser sensitivos. Puede haber también lesiones radiculares en las raíces que van a conformar los plexos, ya sea el plexo cervical o el plexo lumbar o lumbosacro, y dependiendo de qué tipo de raíces van a ser las manifestaciones. Todo esto no es importante que ustedes lo estudien ahora, pero sí que lo vayan sabiendo. Es decir, que vayan al menos teniendo alguna exposición a este tipo de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones radiculares son comunes, por ejemplo, en las lesiones de hernias de disco, cervical o lumbar. Una presentación
muy típica es la parálisis radial. La parálisis radial del nervio radial, puede presentarse cuando hay una fractura del húmero. Entonces, y puede ser una complicación tardía de una fractura del húmero. El paciente recibe tratamiento, yeso, lo que fuera, durante 3, 4 semanas, y al quitar el yeso no puede extender la muñeca o resistir, digamos, la fuerza de la muñeca en hiperextensión está muy comprometida. Esa es una parálisis radial. También puede pasar cuando un paciente se queda dormido sobre el brazo. En el banco de la plaza, típicamente está descrito, aquellas personas que se apoyan en el banco de la plaza y se duermen, la compresión del nervio radial a nivel del húmero, del cuerpo del húmero. Después, cuando se despierta, tiene paralizada o debilitada la extensión de la muñeca. Y bueno, a veces esto puede ser confundido con un accidente cerebrovascular. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, siempre acuérdense que los flexores de la mano, los músculos flexores de la mano, están inervados por el nervio cubital. Entonces, si yo a ese paciente le pido que me apriete mis dedos, va a tener buena fuerza y buena resistencia en la flexión de los dedos. En cambio, todo lo que fuera extensión de los dedos y de la muñeca va a depender más del nervio radial. Entonces, nada más con esa diferenciación clínica, yo ya puedo decir, esto no es un accidente cerebrovascular, es una lesión del nervio radial. También se llama parálisis de sábado a la noche, porque después de tomar alcohol y demás, puede ser que se duerma en alguna posición sobre el brazo, y después al despertarse aparece la parálisis radial. Menos frecuentemente puede ser secundaria a intoxicación por plomo, saturnismo. Una de las manifestaciones del saturnismo puede ser parálisis radial también. Cuando evaluamos a nivel de la mano, los nervios de la mano, la inervación es bastante característica. Lateralmente, nervio cubital, en la cara palmar y en los 3 primeros dedos de la mano, nervio mediano, y en la cara dorsal, de manera lateral, es el nervio cubital, de manera, ¿cómo lo puedo describir? Perdón, sería decir, nosotros tenemos en las manos en sentido de pronación, de manera medial el nervio cubital y de manera lateral el nervio radial, en su aspecto dorsal. Entonces, podemos analizar un poco la distribución sensitiva y pensar en el déficit motor, y de esa manera vamos a diferenciar si la lesión es central o es periférica, nervio, digamos, neurona motora inferior. La parálisis cubital característicamente se presenta de esta manera. Ustedes ven los 2 dedos, el cuarto y el quinto dedo, están debilitados y flexionados. No los puede extender. Vamos a pasar ahora a los, a ver, ¿a qué hora estamos? Estamos a 50. Los síndromes cerebelosos, para ello hay que tener en cuenta que al cerebelo lo podemos distinguir, lo podemos dividir anatómicamente en una región medial y ambos hemisferios, que vendrían a ser en las regiones laterales. El vermis en la región medial y los hemisferios laterales. A su vez, lo podemos dividir en lóbulo anterior y lóbulo posterior. ¿Para qué nos sirve la división anatómica del cerebelo? Bueno, en general, las manifestaciones clínicas son bastante diferentes. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Bueno, cuando está afectado el vermis, en general está alterada la regulación de la postura, sobre todo axial, ¿cierto? Estática y dinámica, con el equilibrio axial o troncal. El paciente no se puede sentar bien o pierde equilibrio al estar parado. Entonces eso ya nos va ubicando hacia el cerebelo medio, hacia el vermis, que digamos, filogenéticamente es anterior al desarrollo de los hemisferios cerebelosos. Evolutivamente es más primitivo el vermis, se le llama también paleocerebelo. Los hemisferios cerebelosos laterales
tienen a su cargo la coordinación de movimientos complejos y la regulación del tono muscular. Y lo que caracteriza al cerebelo, o lo diferencia, es que la afectación es ipsilateral. Cuando está afectado un hemisferio cerebeloso, el compromiso de la coordinación y del tono muscular es del mismo lado que el hemisferio cerebeloso afectado. Entonces, bueno, eso nos va a guiar. Vamos a encontrar alteración en la coordinación, en la precisión de los movimientos corporales, alteración en la regulación de la función de los músculos, agonistas, sinergistas, antagonistas, que participan en la estática o en los movimientos del cuerpo. ¿Cómo evaluamos el síndrome cerebeloso? Bueno, en la marcha va a ser inestable con una ampliación de la base de sustentación. Se le llama también marcha del ebrio, marcha del borracho. Tiene bueno, una gran dificultad para mantener sobre todo el eje central, ¿cierto? Del equilibrio. Y en cuanto a la alteración de la coordinación, vamos a encontrar dismetría en las pruebas de índice, nariz, talón, rodilla. Yo le pido al paciente que toque su nariz, toque mi índice, toque su nariz y le voy cambiando de lugar paulatinamente. De esa manera lo evalúo la coordinación de un lado, ¿cierto? Hacemos lo mismo del otro lado y a nivel de miembros inferiores, con el talón toca la rodilla, baja hacia el pie y vuelve hacia la rodilla. Una lesión cerebelosa aguda es casi siempre un accidente cerebrovascular. Y yo voy a encontrar afectado el mismo lado donde está el accidente cerebrovascular. Otros signos que yo puedo encontrar en un síndrome cerebeloso es una afectación del habla con disartria, o también se le llama palabra escándida. Pierde la prosodia, pierde la capacidad de modular normalmente el tono de la pronunciación, ¿cierto? La musicalidad en el habla se pierde cuando hay un daño cerebeloso. También puede haber hipotonía muscular, yo le tomo los reflejos y hay como una respuesta pendular en miembro superior o en miembro inferior. Y la presencia de nistagmus. Recuerden que el nistagmus, cuando es central, puede ser vertical. Si yo veo a un paciente que tiene nistagmus vertical, casi seguro es de origen central. El otro dato del nistagmus es que lo voy a encontrar en todos los movimientos. Cuando yo le pido al paciente que mire hacia un lado, hacia el otro, permanentemente voy viendo nistagmus en todos los movimientos. Entonces eso también me ubica hacia el cerebelo. En cambio, cuando el nistagmus es de causa vestibular, solamente lo voy a encontrar en el lado afectado y cuando estimulo al aparato vestibular, cuando hago la maniobra de Dix-Hallpike que vimos la vez pasada. Bueno, este caso clínico que les muestro, un paciente de 65 años que tuvo un síndrome confusional, alucinaciones de una semana de evolución. En el examen físico se encontraba una alteración en la prueba del índice nariz y del talón rodilla del lado izquierdo. En la radiografía de tórax hay una imagen nodular en el pulmón izquierdo. Entonces encontramos que este paciente tiene una metástasis a nivel cerebeloso y tiene mucho edema a nivel del hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. Entonces eso se correlaciona con lo que estamos encontrando clínicamente en este paciente. Brevemente, bueno, también puede ser una causa vascular, ¿no es cierto? En este caso tiene un nódulo pulmonar, se ve esta lesión que tiene mucho edema, esto que vemos acá blanco es edema, y lo que se ve más oscuro es más probable que sea un tejido necrótico de una neoplasia, ¿no? Brevemente les menciono el síndrome lateral vulvar, que se le llama también síndrome de Wallenberg. Es causado muchas veces, o la gran mayoría de las veces es de causa vascular, una ACV, porque esta zona del bulbo raquídeo está vascularizada por la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a irrigar la región posterior e inferior del cerebelo, pero que cuando se ocluye esa arteria, casi siempre también lesiona a la zona lateral del bulbo raquídeo a ese nivel. Entonces, si prestamos atención a las estructuras anatómicas, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos el núcleo del quinto par
del trigémino. Tenemos también el tracto espinotalámico lateral, que va a conducir la sensibilidad termoalgésica contralateral. Encontramos también a este nivel el núcleo vestibular, que, bueno, cuando está lesionado, nos va a producir ataxia. Y lo que quiero mostrar es no lo estoy encontrando ahora justamente, pero en este territorio está también baja la vía simpática. El tracto del simpático, bueno, no está descrito acá, pero en esta área, las fibras simpáticas que vienen del hipotálamo también están localizadas en esta región lateral del bulbo raquídeo. Entonces, cuando hay un ACV que me está lesionando todas estas estructuras anatómicas, voy a encontrar una pérdida de la sensibilidad termoalgésica contralateral, pero también voy a tener pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa del mismo lado en el territorio del trigémino, porque está afectado el trigémino ipsilateral. La termoalgésica va a decusar también, entonces por eso me afecta del otro lado. Pero no hay afectación motora. Fíjense, el haz piramidal es mucho más anterior y medial. Entonces, este paciente no tiene debilidad, solamente tiene síntomas sensitivos, pero también va a tener mucha ataxia, porque está afectado el núcleo vestibular inferior, que es este de acá. Entonces, ataxia, trastornos sensitivos contralaterales e ipsilaterales, va a tener náuseas y vómitos por afectaciones de los tractos del nervio vago, sobre todo, y también va a tener un corner. Fíjense cómo ese ojo es más chiquito que el ojo contralateral. Es decir, va a tener una leve caída del párpado con una miosis de la pupila, es decir, la pupila va a ser más asimétrica, más pequeña del lado afectado con respecto al otro. Y eso es por compromiso del sistema nervioso simpático del mismo lado. Es un síndrome de Horner. Todo eso comprende a este síndrome vascular muy característico que se llama síndrome de Wallenberg o bien síndrome lateral vulvar. Y la causa más común del síndrome de Wallenberg es ACV. ACV por oclusión de la arteria cerebelosa inferior. ¿Cómo llegan a la guardia estos pacientes? Con náuseas y vómitos. Entonces, muchas veces son confundidos con una gastroenteritis. No les puedo decir la cantidad de veces que nos ha tocado atender pacientes que tuvieron 2 días vomitando hasta que, bueno, apareció algún otro síntoma neurológico y recién ahí nos llaman, los evaluamos y resulta que le encontramos un Horner que nadie le había prestado atención, o encontramos que ese paciente, bueno, tiene otros síntomas típicos del síndrome de Wallenberg y, por ejemplo, ataxia, y hacemos el diagnóstico de ACV y no de gastroenteritis. Bueno, eso es un clásico, que el síndrome de Wallenberg sea confundido con una gastroenteritis. Espero que no les pase a ustedes y que gracias a esta clase lo sepan reconocer. Bueno, eso vendría a ser la parte realmente más importante de mi charla de hoy. Están quedando varios temas, por ejemplo, síndrome de hipertensión endocraniana, síndromes, les voy a mostrar para que ustedes vean, les voy a compartir la, el esquema de las diapositivas que quedan. Están los síndromes medulares, están descritos también en esta charla, el síndrome de hipertensión endocraniana, con los síndromes de herniación cerebral, que son muy característicos, el síndrome meningoencefalítico, cuando hay una meningitis o encefalitis, típicamente en el examen clínico buscamos el signo de Kernig y de Brudzinski. Kernig, con una mano levantamos el torso al paciente y apoyamos la otra mano en las rodillas. Cuando hay meningismo, cuando hay una meningitis o algún signo de compromiso meningio, el paciente flexiona las rodillas cuando nosotros estamos queriendo flexionarle el tronco. Una variante del signo de Kernig es que al flexionar, al levantar del miembro inferior de un lado, el paciente dobla la rodilla, no la puede mantener extendida. Y también, bueno, esa es una variante del Kernig. Los de Brudzinski con una mano en el tórax y la otra
flexionamos el cuello, el paciente flexiona ambas rodillas. Eso es positivo, es decir, no está hablando de meningismo. Una variante es, le flexionamos la cadera, el muslo sobre la cadera y la rodilla, y el paciente flexiona de manera simétrica o similar el miembro contralateral. Son dos variantes de los signos de Brudzinski, que son muy típicos del síndrome meningio. Quería mencionar eso, es importante que lo sepan. Otras diapositivas que van a encontrar acá van a también abarcar los síndromes demenciales, las afasias. Dentro de los síndromes vasculares cerebrales, yo creo que ya les mencioné todo. Perdón, disculpen ahí. Tengo que cambiar ahí. Los síndromes vasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos, isquémicos del 80%. Si el déficit es transitorio, focal y transitorio, bueno, se le llama así, accidente cerebrovascular transitorio, accidente isquémico transitorio. Y cuando ya está establecido el déficit, bueno, es una ACV, que puede ser de distintas causas, aterotrombótico, cardioembólico, lacunar o indeterminado. Los hemorrágicos pueden ser intraparenquimatosos o bien una hemorragia subaracnoidea. Comprenden entre un 15 y un 20% del total. Y bueno, las causas, piensen siempre en los factores de riesgo cardíacos que son comunes a los cerebrovasculares. Eso como concepto en general es importante. Todo lo que afecta al corazón también afecta al cerebro. Y bueno, el más importante de todos muy probablemente es la hipertensión arterial. ¿Okay? De todos los factores de riesgo, el más importante, el que más ACV produce a nivel poblacional es la hipertensión arterial. El factor de riesgo más potente a nivel individual es la fibrilación auricular. Un paciente con fibrilación auricular tiene un riesgo muy alto de hacer un accidente cerebrovascular. Lo que pasa es que el número de pacientes con fibrilación auricular es mucho menor que el número de pacientes con hipertensión arterial en la población general. Bueno, ¿qué más me está quedando? Los síndromes miopáticos también están en esta presentación, se los dejo para que lo vean ahí cuando lo carguemos en el aula virtual. Carlos, son las 12:05. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Vamos a reformular.